Doctores, buenos días. Hoy día vamos a continuar con el curso taller. Empezamos hoy con la primera sesión del proyecto de tesis. Ya habíamos conversado en su momento de que no será fácil, esto va a necesitar tiempo por parte de ustedes para poder desarrollar todos los acápites de la investigación en el marco de los lineamientos de la Universidad de San Martín de Porres. Así que vamos a empezar a trabajar siendo muy metódicos en cuanto al desarrollo de cada una de las partes del proyecto de investigación y desde luego de la tesis, así que les pido que podamos revisar toda aquella información que se les pueda brindar y hacer las consultas correspondientes a sus asesores. Primero, una reflexión previa. Estoy seguro que en clase ya la leyeron, ya saben de qué estamos hablando, pero esto es importante. Necesitamos ser abiertos al conocimiento nuevo. Conozco que muchos de los participantes tienen algo de experiencia en temas de investigación, incluso muchos de ustedes son docentes, pero queremos con esta reflexión que ustedes entiendan que lo que nosotros vamos a plantear dentro del curso taller son aquellas directrices y directivas que la Universidad de San Martín maneja como parte de sus lineamientos y que nos permitiría a nosotros como docentes y asesores de este curso taller desarrollar las investigaciones en los tiempos que manejamos y que tenemos. Si bien es cierto, profundizaremos algunos temas, obviaremos tal vez algunos, pero en líneas generales lo que buscamos es cumplir los plazos establecidos para que ustedes puedan graduarse oportunamente. Las clases son una parte expositiva, es decir, los asesores vamos a desarrollar clases con diapositivas, que en realidad no son monólogos, sino son diálogos. Ustedes van a poder participar activamente a lo largo de ellas. Esto es importante. Vamos a pedirles que empiecen a traer sus laptops para poder desarrollar la actividad académica. De lo contrario, no vamos a poder avanzar. Nosotros necesitamos tener la certeza de que están haciendo los avances correspondientes. Tenemos algunas buenas y algunas malas experiencias de un curso de taller anterior donde hubieron problemas en cuanto a la búsqueda de información, por ejemplo, y nunca se nos comunicó. Y nos hemos enterado al final casi del proceso. Participación grupal, van a haber exposiciones. Es importante que los otros miembros del equipo que tienen algo de experiencia sobre determinados temas también puedan opinar. Eso va a enriquecer mucho la actividad académica que pensamos desarrollar. Queremos empezar conversando un poquito sobre el servicio de biblioteca. En la clase inaugural, uno de los participantes pidió la posibilidad de que pudieran ustedes acceder a la biblioteca de la Facultad de Medicina. Bueno, les voy a pedir que anoten este correo de Petronila Contreras Yalico, que es la responsable de bibliotecas, para poder con ella intercambiar o solicitar algún tipo de información. Esa es la página web de las bibliotecas de la Universidad de San Martín. Bueno, en realidad la página web principal de la Universidad de San Martín. Ustedes pueden entrar a bibliotecas en este link donde está la flecha y van a tener acceso a todas aquellas oportunidades de búsqueda de información que da el sistema de bibliotecas de la universidad. Este sistema de biblioteca llamado SIBUS se encuentra activo las 24 horas del día y va a permitir que ustedes puedan completar la búsqueda de información tan importante para el desarrollo de sus investigaciones de grado. ¿Cómo van a ingresar? Deberán colocar el primer nombre y el primer apellido, independientemente de minúsculas o mayúsculas, y su código de alumno en el password. Eso es lo que le va a pedir para que ustedes puedan ingresar. Ya se me informó de que se ha habilitado a todos ustedes su ingreso al sistema del portal de bibliotecas de la Universidad de San Martín. En el caso de los que no tienen código de alumno, porque este es un código de alumno, 2013-106591, podrán hacerlo con su DNI para aquellos que no han sido alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Este es el correo de la biblioteca. El anterior que vimos en la primera diapositiva es el correo de la responsable de biblioteca. En cualquiera de ellos pueden ustedes escribir para solicitar información. Van a ser atendidos y asesorados, de ser el caso, por los responsables del área correspondiente. ¿Qué vamos a encontrar en el recurso de información de biblioteca? Primero, el acceso a INARI, o INARI como queramos llamarle. Hay mucha información biomédica y de salud, más de 3.000 revistas a disposición tanto de ustedes como de nosotros los docentes. Van a poder acceder al ProQuest, que es un sistema de información también que provee acceso a base de datos. Van a poder acceder a EBSCO, una serie de bases de datos multidisciplinarios incluyendo información en el área biomédica. Van a poder acceder a el libro, también libros en línea, más de 100 editoriales líderes en el mercado se encuentran o tienen sus libros online y
forman parte del sistema de bibliotecas de la Universidad de San Martín de Porres. Entonces, como vemos, hay una serie de acceso a información que ustedes pueden o tienen a la mano desde el portal de la Universidad de San Martín, ¿no? INARI, ProQuest, EBSCO y Libro, entre otros. Sin embargo, nosotros hemos querido iniciar esta primera sesión con lo que se llama búsqueda de información, que creemos que es clave. Le mencioné al inicio de esta exposición de que hemos tenido algunos inconvenientes en un curso taller anterior cuando los alumnos manifiestan que información no hay. Claro, no hay si buscas en Google. Lo importante es conocer que existen algunos buscadores importantes dentro del sistema de internet o de la nube para poder acceder a información valiosa que permita consolidar o fortalecer nuestros trabajos de investigación. Entonces, vamos a comenzar muy rápido algunas estrategias de búsqueda y selección de la información. Bueno, en mi época en la universidad había que ir a la biblioteca y bajar los libros y transcribirlos porque no te dejaban sacar fotocopia. Y eso ha cambiado, ¿no? Hoy tenemos búsquedas electrónicas por internet, entonces debemos aprovechar la tecnología para poder acceder a ella. Básicamente los conceptos de estrategia están relacionados a cómo acceder a ella, es decir, cuáles son los planes o procedimientos que yo debo seguir para acceder adecuadamente a la información que estoy solicitando, porque ustedes entenderán que en el mundo de la internet o del internet existe muchísima información, alguna que es relevante para nosotros y otra que no lo es. Entonces tenemos que seguir algunos pasos muy básicos para poder encontrar lo que necesitamos. Lo primero que hay que hacer es definir o precisar claramente el tema que quiero buscar. Por ejemplo, no sé, si alguien está haciendo salud ocupacional, quiere buscar enfermedades ocupacionales, tienes que tener claro qué enfermedad ocupacional vas a buscar. O si vas a buscar todas, tener claro pues, que cuando ingreses a la búsqueda de información bibliográfica en internet y buscas enfermedades ocupacionales te van a salir más de una decena. Entonces, eso es el primer paso, es tener muy claro qué es lo que estoy buscando. Lo otro es la elección de términos de búsqueda. Cuando nosotros desarrollamos investigaciones tenemos variables claves dentro de la investigación. Generalmente esos son nuestros términos de búsqueda, ¿no? Entonces debemos definir cuáles son las variables importantes de la investigación que queremos desarrollar. Seleccionar las fuentes, es decir, si voy a buscar en libros, voy a buscar en revistas nacionales, revistas internacionales, bases de datos, entre otros. Y lo otro pues es ejecutar la búsqueda como tal. Hay algunos modificadores que debemos tener en cuenta también. El periodo de cubrir, necesito información de los últimos 5 años, de los últimos 2 años. Área geográfica, información latinoamericana, información europea. Idioma, inglés, francés, español, portugués. Eso también lo debo tener claro antes de empezar a desarrollar búsquedas online o vía internet. Otro aspecto importante es el tema de los operadores booleanos. El AND o el I, el O, el NOT, que me ayudan a mejorar las búsquedas en internet. Si yo coloco un operador booleano, por ejemplo el O, le estoy diciendo a la máquina que quiero buscar estas dos variables, ¿cierto? Le estoy diciendo, búscame esta o esta. Si uso el NOT, estoy diciéndome, bueno, búscame toda esta variable, pero exclúyeme esta variable asociada a esta otra subvariable. Entonces hay que manejar también el tema de los filtros, el tema de las intersecciones dentro de los operadores booleanos. ¿Cuáles son los más importantes buscadores, al menos que nosotros de alguna u otra manera usamos? Primero el PubMed. El PubMed es la página web, es muy sencillo de ingresar y registrarse. Ustedes aquí en la parte superior pueden registrarse, ¿cierto? Les va a pedir algunos datos para que ustedes puedan acceder al sistema. Si no están registrados, también acá te va a pedir que te registres, ¿no? Olvidamos nuestro nombre de usuario, pero básicamente si no estamos registrados. Si estamos registrados, directamente usamos pues nuestro password, nuestra clave de acceso. ¿Cómo iniciar la búsqueda en PubMed? La búsqueda en PubMed, bueno, introduzca los términos, introduzca lo que está buscando, entre comillas, por ejemplo, enfermedades cardiológicas, y si es necesario usar operadores booleanos, bueno, trabajar el tema de operadores booleanos. Recordemos que cuando se hacen las búsquedas entre comillas, estás diciéndole a internet que quiero exactamente esta frase que me la busques dentro de tu base de datos. Un ejemplo, yo he ingresado con mi clave, J. Navarreteus, y puse acceso y salud, usé un operador booleano, y me arrojó 88.506 referencias que están dentro del PubMed. En este caso, elegí una de ellas,
tengo un abstract, un resumen de lo que me dice el artículo, me da la opción de poder acceder al texto completo. Tengo aquí el texto completo y me da la opción de poderlo descargar. Descargo el texto completo y tengo el artículo completo. Factores asociados a la reducción de la calidad de vida en pacientes con polio en Corea. Pero este no es el único buscador. El CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú, en su página web ha creado lo que se conoce como el DINA, el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores. Uno puede registrarse, hay algunos datos que se le van a solicitar como parte de su currículum vitae. Una vez que el directorio evalúa, le da la conformidad de acceso y le va a poder permitir ingresar a otras bases de datos. Bueno, algunas están, si bien es cierto, dentro de la página web de la Universidad de San Martín, pero también van a poder acceder a otras bases de datos. EBSCO, que está dentro de la San Martín, pero Ciencia Directa, el mismo Scopus, no están dentro de la base de datos de la Universidad de San Martín. Entonces, ustedes completan su currículum con un mínimo 75% de la información que se le pide, mandan un correo a CONCITEC diciéndole que ya completaron, y CONCITEC les va a mandar su clave de acceso para que puedan acceder a estas bases de datos. Ahora, en lo particular, hay otra base de datos que yo manejo, que es el LILAX. LILAX tiene ciertas particularidades y para mí es muy fácil de usar y lo vamos a ver ahora. No es necesario prescribirse. Uno puede ingresar por Google a LILAX y va a obtener acceso directo a la información que necesita. En este caso, la página web es lilac.bebesalud.org.es o /es. Me va a salir esta página. Digamos, yo quiero buscar información sobre adulto mayor y miren, me pongo adulto mayor. También puedo usar operadores booleanos, pero en este caso yo he colocado directamente adulto mayor y me arroja 57.838 respuestas o registros con base de adulto mayor dentro de sus bases de datos. Ahora, la ventaja que tiene para mí LILAX es que me permite hacer, bueno, como nosotros también, pero me da mucho más fácil de manejar el tema de los filtros. De estos 57.000, por ejemplo, 838 revistas, artículos, tesis que me he encontrado, yo tengo que 24.622 son texto completo. O sea, no todas están texto completo, pero puedo acceder a un número importante de textos completos. Entonces, yo puedo acceder a textos completos, por tipo de base de datos, por asunto principal, por tipo de estudio, por país, por idioma, por revista. Hay una serie de filtros que yo puedo ir reduciendo mi búsqueda para quedarme con solo aquello que realmente me interesa. En este caso, por ejemplo, tengo 24.000 disponibles. En asunto principal tengo anciano, envejecimiento, yo quiero factores de riesgo y lo quiero en idioma español. Entonces reduzco mi búsqueda, me quedo con 235, texto completo, adulto mayor, ¿cierto? Factores de riesgo, y tengo la información que yo necesito. Si le doy clic a texto completo, voy a poderlo descargar. Primero lo puedo visualizar y segundo lo puedo descargar en texto completo, principalmente en PDF, ¿no? Si le doy clic al título, voy a obtener el resumen del artículo científico, que es importante para el tema de antecedentes de la investigación, lo vamos a ver en su momento. Pero aquí tengo ya un resumen de lo que me incluye el artículo que yo he logrado obtener. Ahora, acá hay un tema importante, ¿no? Estos libros o estos artículos o estas bases de datos me permiten acceder a artículos científicos que están en la nube. Por lo tanto, si yo agarro uno de estos artículos y lo copio literalmente dentro de mi texto, de mi proyecto de investigación y de mi tesis, el Turnitin lo va a encontrar. Porque el Turnitin compara aquello que yo he elaborado con aquello que está en la nube. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empecemos a bajar y usar la información que están en webs internacionales. Muy bien, vamos a entrar ahora a lo que es el capítulo 1 del planteamiento del problema. Esta es la estructura: descripción del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación del estudio, delimitaciones, viabilidad. Todo esto es el capítulo 1 del proyecto, y estas 4 primeras van casi idénticas a la tesis. Así que acá vamos a poner mucho énfasis en su desarrollo, porque muy probable que todo, o casi todo, idénticamente se copie en la tesis. Bueno, empecemos entonces con el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que quiero investigar? Habíamos conversado en la clase inaugural que era importante que uno tenga claro qué busca investigar. Y cuando uno habla de qué investigar, tiene que tener varios parámetros que le permitan llegar a dar respuesta a esto, ¿no? A qué es lo que quiero investigar.
Primero, ¿qué conoces? Segundo, ¿cuánto tiempo tienes? Ya lo habíamos conversado. ¿En qué trabajas? ¿Tienes acceso a información? O sea, hay una serie de variables que uno tiene que ir evaluando para poder definir qué es lo que quiere investigar. Es ideal que el tema de investigación que ustedes van a escoger esté directamente asociado a su desarrollo profesional. En mi caso particular, yo tengo varias investigaciones en acceso a los servicios de salud. Entonces, si yo tuviese que hacer una investigación mañana, lo más probable es que mi tema sería acceso a los servicios de salud, porque es un tema que conozco. Para mí no sería nada complejo poder armar un proyecto de investigación o una tesis, porque es un tema que yo manejo. Igual, si ustedes trabajan en auditoría sobre determinados aspectos de la auditoría, trabajen sobre esos aspectos. Si ustedes trabajan como director de recursos humanos y han hecho una maestría en gerencia, hagan un trabajo de investigación sobre recursos humanos. Es decir, busquemos aquello en lo que tenemos más manejo, porque eso va a facilitar mucho el desarrollo de la investigación. Entonces tenemos que seleccionar un tema interesante. Hay muchos temas interesantes. El tema es que, ya lo mencioné, buscar aquello que nos permita de alguna u otra manera poder desarrollarnos en mejor medida. Si es algo con el que yo lidio día a día, se me hace mucho más práctico y mucho más fácil poder desarrollar el proyecto y a futuro la tesis. En los temas de salud pública, de gerencia, de salud ocupacional, hay muchos temas normativos. Cuando ustedes hagan el análisis y la discusión de aquellos resultados que ustedes han encontrado, sin duda que van a tener que hacer referencia a algunos temas normativos nacionales e internacionales sobre la materia. Entonces es necesario que ya estés familiarizado con esto. De lo contrario, vas a obligarte a revisar mucha más información, y recuerden que lo que menos tenemos es tiempo. Ahora, dentro de los temas pueden haber temas macros, pero tratemos de desarrollar lo que se conoce como los subtemas, es decir, aterricemos lo máximo posible para tener algo muy concreto, que sea muy fácil de desarrollar y que no nos tome mucho tiempo. Y algunos puntos muy importantes. Primero, que el tema o el subtema tiene que contribuir al conocimiento científico, eso es importante. Ya lo mencionamos, que tiene que ser en base a la realidad del investigador para que se encuentre motivado y con interés. Si no es un tema que conoces, con el que te desarrollas constantemente, vas a tener problemas para poder llegar a buen puerto durante el desarrollo de tu investigación. Hay que revisar qué se ha investigado, por eso hemos hablado un poquito sobre fuentes de información. Es importante que ustedes conozcan qué se sabe sobre el tema de investigación. Determinar o identificar aquellas investigaciones de mayor relevancia. Cuando ustedes hagan las búsquedas en internet o en la nube de internet, sin duda que van a encontrar algunas investigaciones muy parecidas a la suya. Entonces es importante que vayan empapándose de qué se sabe sobre esa materia. Esta búsqueda también les va a permitir determinar cuál es la brecha científica entre lo que se sabe y no se sabe, así que la búsqueda de información va a ser muy importante. Y acá un tema importante, ¿no? La pregunta de investigación, sin duda que los antecedentes son clave para poder desarrollar hoy el marco teórico y conceptual, que ustedes ya lo manejan, o es ideal que ustedes ya lo tengan. Es decir, que no te metas un tema que no conoces nada, porque te va a generar mucho más tiempo el poder armar una base teórica, no solamente en papel, sino cognitivamente, es decir, que tengas la información tú. Y esto va a ir de la mano, y los asesores van a jugar un papel importante para ir definiendo ya el tipo de diseño de estudio. Hay diseños de investigación que son muy largos, hay diseños que son cortos. Entonces eso va a ser importante, porque la pregunta de investigación de alguna u otra medida también va a direccionar el tipo de diseño de estudio que queremos desarrollar. Así que ahí los asesores van a jugar un papel importante para poder enmarcar las investigaciones dentro de los plazos que tenemos como parte de este curso taller. Solamente para un resumen, para adelantar un poquito, el tipo de diseño pues responde a los objetivos de la investigación, y los objetivos están directamente asociados a la pregunta de investigación. Así que de la pregunta va a depender no solamente el tipo de diseño, sino el objetivo del trabajo que queremos desarrollar. Alguna información muy rápida, no es necesario detenernos en esto, pero les adelantamos algo, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer investigaciones de causas raras de enfermedades, un estudio de cohorte. Si quiero hacer medición de asociación, un estudio de cohorte. También puedo hacer un estudio de caso control. Si quiero hacer un estudio de cohorte, bueno, el diseño es complejo, la ejecución es compleja, ¿cierto? La posibilidad de errores sistémicos es medianamente, son estudios largos. Los más cortos son los estudios de caso control, ¿cierto? Los estudios psicológicos.
En cuanto a los costos, los transversales son más baratos. Entonces hay algunas variables que debemos tener en cuenta cuando desarrollemos la investigación. Y habíamos ya conversado en la primera clase inaugural que básicamente vamos a empujar los estudios de tipo analítico, sin descartar los estudios descriptivos que en algunos casos pueden ser importantes, pero principalmente estudios de tipo analítico. Entonces, entremos ya al capítulo 1 de la investigación. Ya dijimos, busquemos un tema que nosotros conozcamos y que realmente existe interés. Ahora, ¿qué es un problema de investigación? Primero, el problema es la diferencia entre lo que existe y lo que debiera ser. Entonces, siempre hay una brecha de conocimiento que no se conoce, eso lo podemos catalogar como problema para el desarrollo de una investigación. Pero existe un detalle, que no todo problema necesariamente es un problema de investigación, así que el asesor también va a jugar un rol importante para poder aterrizar adecuadamente en aquello que cataloguemos como problema de investigación. Cuando empecemos a desarrollar la descripción del problema, que es el punto 1.1 del capítulo de planteamiento del problema para el desarrollo del proyecto de tesis, debemos plasmar en 2 hojas aproximadamente el problema de investigación. Ahora, la pregunta es cómo plasmamos este problema en 2 hojas. Bueno, hay algunos tips que vamos a mencionar. Por ejemplo, debo tener información sobre aquello que se sabe del problema. Por ejemplo, si yo hablo de acceso a los servicios de salud, yo debo conocer pues cuál es la demanda efectiva, cuál es la demanda potencial de los servicios de salud, cuáles son las ofertas de servicios de salud. O sea, hay algunos temas que yo tengo que conocer previamente antes de armar el problema. Segundo, ¿qué no se sabe sobre el problema o sobre el tema de salud? Siguiendo el ejemplo de acceso, cuánto influyen los factores culturales, cuánto influye el factor económico, son temas que no se conocen realmente para determinadas poblaciones. Entonces, no solamente tengo que tener a la mano aquello que se conoce, sino también aquello que no se conoce. Y lo otro es, ¿qué tan importante o qué aporte importante va a realizar este estudio? Si yo tengo estas 3 cosas claras, ¿qué sé o qué se sabe, qué no se sabe y qué tan importante es los resultados que este estudio generaría? Ya tengo los instrumentos para poder desarrollar o describir mi problema de investigación. La descripción del problema tiene que ser muy breve y digerible, es decir, no meterse en temas muy complejos que no permitan entenderse claramente aquello que yo quiero investigar. No debe ser una revisión extensa de toda el área de interés solo en los aspectos relacionados en la investigación. Pocos párrafos, entre 3 y 5, una idea en cada uno, máximo 2 hojas. ¿Cierto? De repente pueden ser 6, de repente pueden ser 7, sí, pero no pueden ser pues 10, 12 y no pueden ser pues 3, 4, 5, 10 hojas. O sea, los temas tienen que ser muy puntuales. Básicamente o principalmente la descripción del problema es que me digas en 2 hojas qué se sabe de aquello que estás investigando, qué no se sabe y por qué, qué piensas desarrollar sobre el tema de investigación. ¿Cierto? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Y qué queremos o qué vamos a hacer o qué vamos a desarrollar sobre el tema de investigación? Entonces, a ver, profundicemos un poquito más. En el primer párrafo, ¿qué sabemos? Y es de lo general a lo específico. ¿Es un problema de salud pública? ¿Por qué es grave? ¿A cuántos afecta? ¿Cuál es la situación en el mundo? ¿Cómo está en Latinoamérica? ¿Cómo está en el Perú? ¿Cómo está en la región? ¿Cuáles son los antecedentes que permitan entenderle por qué se realiza el estudio? ¿Qué se conoce del problema en particular? ¿Qué estudios relevantes hay? ¿Qué falta conocer? Debe tener secuencia lógica las ideas, acabar bien y tener continuidad un párrafo segundo. Este es un tema importante porque muchas veces la gente comete el gravísimo error de en la descripción del problema cortar textos de libros o de artículos y pegarlos. Y cuando uno lee, no hay una sincronización entre el párrafo 1 y el párrafo 2 o el párrafo 2 y el párrafo 3. Entonces uno se da cuenta pues de que la información que has planteado en el documento no es necesariamente la tuya. Entonces es importante y advertimos desde ahora que la descripción del problema es totalmente aquella plasmada del conocimiento del participante o del investigador. Sin duda que vas a usar información de fuentes, de revistas, de artículos, de libros, pero todo aquello que está escrito es la forma de plasmar la descripción del problema es exclusivamente el investigador. En el segundo párrafo, ¿qué no sabemos, no? ¿Cuáles son las áreas de controversia? ¿Qué información está faltando? Indicar cómo afecta esto al conocimiento.
Y recuerden que, al igual que en el caso 1, debe haber continuidad entre el párrafo 1 y el 2 y entre el 2 y el 3. ¿Qué haremos? Indicar a 1 o 3 líneas máximo el estudio que se hará. Por lo tanto, se conducirá a un estudio que permitirá conocer aquellos factores que asocian. ¿Okay? La idea es que este último párrafo debe permitir que la descripción del problema aterrice adecuadamente en la pregunta. Les pongo un ejemplo. Yo quiero hacer acceso a los servicios de salud, entonces empezaría, ¿no? El acceso a los servicios de salud, según el INEI, el 31% de la población accede en alguna medida a atención sanitaria para atender sus dolencias o enfermedades. Sin embargo, esta información no me permite o no permite conocer para determinadas realidades las características del poblador que influyen en esta decisión de acceder a un establecimiento sanitario. Al definir características nos estamos refiriendo a características tanto sociodemográficas, culturales o económicas. La presente investigación buscará identificar aquellas características de los pobladores de Huamantanga que influyen directa e indirectamente sobre la decisión de acceder a un servicio de salud para atender su dolencia o enfermedad. Como ven, hemos hecho una revisión así en unas pocas líneas, sin duda que ustedes van a tener que profundizar más en ello, pero un ejemplo muy corto de cómo podría plantearse una descripción del problema. Y cuando decimos que esta descripción permite aterrizar a la pregunta, en el ejemplo que les acabo de dar, yo podría aterrizar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores sociodemográficos y económicos que influyen en la decisión del poblador para acceder a los servicios de salud? Vemos que hay una relación entre la primera parte que les describí y la pregunta que estoy formulando. ¿Cuál es la meta de la descripción del problema? Primero, introducir al tema. Aquel que lee o lea su descripción del problema tiene que tener clarísimo por qué se ha decidido investigar sobre ese tema. Y segundo, justificar la pregunta. La pregunta tiene un sustento. Si en el ejemplo que hemos visto, yo líneas anteriores o líneas arriba mencioné de que no existe información sobre la influencia de algunas características del poblador sobre su necesidad o sobre su intención de acceder a los servicios sanitarios. Entonces, estoy justificando mi pregunta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hemos descrito bien el problema de investigación? Cuando ustedes se expongan, solamente van a presentar la descripción del problema, no van a poner la pregunta, pero tiene que estar tan bien explicado que la pregunta debe ser lo más lógica, o un tercero podría describirla de la forma más lógica en base a la información que usted le ha dado en la descripción del problema. ¿Es difícil? No. Y como dice la frase, lo imposible solo tarda un poco más. Entonces, si yo describo, siguiendo con el capítulo 1, adecuadamente mi problema, estoy expresando en algunas líneas que se sabe, que no se sabe y que pienso hacer. La segunda parte, que es la formulación del problema, que en realidad son 3 líneas, va a caer solo de maduro, si es que he descrito bien mi problema de investigación. Entonces, ¿qué es mi formulación del problema? Primero, es aquella pregunta que me va a permitir su respuesta, o aquella pregunta que su respuesta me va a permitir alcanzar el objetivo principal de mi investigación. Eso es básicamente la formulación del problema, no es otra cosa que la pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo identifico una pregunta de investigación? Primero, aquello que yo he planteado en mi descripción del problema realmente es un problema de investigación. Habíamos dicho que no todos los problemas pueden ser investigados por X factores, por un tema económico, por un tema de tiempo, falta de viabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que si aquello que hemos descrito en las 2 hojas de la descripción del problema es realmente un problema de investigación, si nosotros podemos darle solución o respuesta, mejor dicho. Segundo, ¿qué tan interesante es? ¿A quién le interesan los resultados de esta investigación? ¿Tiene un valor científico? ¿Tiene un aporte científico real? Tercero, ¿en qué tiempo y dónde podría hacer la investigación? Cuarto, ¿puedo abordarlo técnicamente y financieramente? ¿Es muy costoso? ¿Me va a permitir mi condición económica poder solventar esto? ¿Tengo el conocimiento técnico para poder desarrollarla? Alguien me puede decir, no, yo voy a hacer una investigación donde voy a usar, regresión de Cox. La primera pregunta sería, ¿conoces qué es regresión de Cox? ¿Sabes interpretar una regresión de Cox? No, yo lo voy a mandar a hacer. Sí, pero no dudes que cuando veamos o el jurado vea regresión de Cox te va a preguntar qué es regresión de Cox.
para ver si la conoces. Entonces hay algunos detalles que tenemos que tener presente. Una estrategia muy importante que se usa para plantear adecuadamente la pregunta, no la descripción del problema, sino la pregunta, es la estrategia Finner, para ver si la pregunta vale la pena, si la pregunta es interesante, si es novedosa, si es ética, si es relevante y si es factible. Entonces, cuando hablamos de Finner, nos referimos a que, primero, si es factible, es decir, si se conocen los límites prácticos y los problemas que surgirán al estudiar una condición determinada. Factibilidad y viabilidad lo vamos a usar como sinónimos, aunque no necesariamente es así, pero se refiere a eso, es viable, es factible. Por ejemplo, el número de individuos que voy a investigar es el adecuado, tengo experiencia técnica sobre ese tema, el tiempo y el dinero me va a dar para poder dar respuesta a esa pregunta. Entonces un punto clave es la factibilidad. El segundo, seguimos con factibilidad, es aquella que tiene que ver también con la fuente de información. Principalmente nosotros vamos a recomendar que se use fuente de información secundaria. Entonces la primera pregunta que surge es si la información que está ya levantada o ha sido recogida en una oportunidad previa al desarrollo de la investigación es de la calidad que necesito para poder desarrollar la investigación. Entonces eso también hay que ver con el tema de factibilidad. ¿Okay? El segundo es Finner, el segundo es interesante. ¿Es interesante el tema? ¿Es interesante para mí como investigador? ¿Es interesante para el que me está financiando? ¿Es interesante para la comunidad científica? ¿Es publicable? Entonces, ese es un tema también a tener en cuenta cuando formulen la pregunta. Tercero, es novedoso. Toda investigación debe aportar nueva información, eso no hay duda. Ahora, es importante también que casi todo esté estudiado, en diferentes realidades, en diferentes condiciones, pero casi todo esté estudiado. Entonces no necesariamente se requiere trabajos originales en toda la extensión de la palabra, puede ser trabajos que se han desarrollado en otras realidades, en otras condiciones y nosotros podemos replicarla de alguna medida adecuando las variables de estudio a nuestras realidades. Eso es válido, sobre todo para investigaciones cuando se desarrollan en cursos talleres como este de 4 o 5 meses. Otra condición novedosa podría ser hay mejores técnicas de medición, o sea, en mi trabajo voy a plantear nuevas técnicas de medición, voy a plantear nuevos diseños o mejores diseños, eso también es importante tenerlo en cuenta. El cuarto tema de la estrategia Finner es la E, de ética. Hay que evaluar los riesgos de invasión de la intimidad. Si existen dudas hay que ver el tema del comité de ética. Si esto pasara por un comité de ética sería aprobado. Entonces, no solamente se trata de ver si el tema es factible, si el tema es novedoso, si el tema es interesante, sino también si es ético. Recordemos que los trabajos que nosotros vamos a plantear no vamos a exigir que ustedes pasen los proyectos por un comité de ética, porque vamos a desarrollar trabajos que por su diseño no estén expuestos a las observaciones éticas de los establecimientos de salud o de las universidades, o de la universidad, en este caso la Universidad de San Martín de Porres. Pero sin duda es importante mencionarlo, que la pregunta de investigación, que es la que va a dirigir todo el proceso de investigación a partir de su formulación, no puede tener problemas de tipo ético. Y lo otro, la E, Finner, la R relevante, es cuál será el uso potencial de los resultados. Me permitirá generar políticas sanitarias nuevas, mejorará la práctica clínica, me podrá generar o generará otras investigaciones se podrá generar otras investigaciones en base a la que yo he desarrollado. Es un avance importante para la ciencia. Sin duda que hay un mix entre estas 5 claves para desarrollar un buen problema de investigación o formular un buen problema de investigación con algunos matices, pero es importante mencionarlos y tenerlos en cuenta porque la factibilidad, lo interesante, lo novedoso, lo ético y lo relevante son temas que se van a evaluar para darle el pase y el visto bueno a las preguntas de investigación. Entonces, resumiendo, mi pregunta tiene que ser factible, ¿cierto? Y lo que vamos a desarrollar como parte de esta investigación, tal vez a diferencia de otras universidades, es que solo vamos a plantear una pregunta de investigación, la que vamos a denominar como pregunta primaria. Si bien es cierto, se pueden plantear 2, 3, 4 preguntas
a las que vamos a denominar secundarias, pero para esta investigación, para este curso taller, vamos a desarrollar solo preguntas primarias. ¿Qué pasa si mi pregunta es difusa o inapropiada, como que está muy... no se entiende bien? Bueno, habría que revisar con el asesor el tema de la selección de individuos y las variables que estoy asociando o tratando de estudiar. De repente hay un problema en la definición de las variables. ¿Qué pasa si no es relevante o novedoso? Bueno, habría que modificar la pregunta. ¿Qué pasa si la ética está dudosa? Habría que modificar la pregunta. Entonces, como vemos, Fitness nos va a servir de alguna manera para adecuar la pregunta en la mejor medida para desarrollar adecuadamente los pasos subsiguientes, porque vamos a ver que la pregunta de investigación es clave para las etapas subsiguientes. Entonces, una vez que yo describo el problema y tengo claro cuáles son las características que debe tener mi pregunta, voy a plantear o formular mi pregunta de investigación. La pregunta de investigación va de la mano con el objetivo principal de la investigación, y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. La pregunta de investigación debe tener en su contenido el dónde y el cuándo. Hospital Sergio Bernales, 2015. Colegio Médico del Perú, 2012. Debe estar en la pregunta de investigación siempre dónde y cuándo. El tercer punto del planteamiento del problema es los objetivos de investigación, y que vamos a ver tiene mucha relación con el punto 2, que es la formulación del problema. Primero, el objetivo de la investigación no es otra cosa que la respuesta, o no es otra cosa que la parte de la investigación que está directamente relacionada con la pregunta o la formulación de la pregunta de investigación. Existen dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, porque son más de uno. Cuando hablamos de objetivos específicos y decimos que no es más de uno, nosotros vamos a pedir o vamos a tratar de armar las investigaciones o los proyectos con un máximo de 3 objetivos específicos, con algunas libertades en algunos casos muy puntuales, pero principalmente 3, porque recordemos que los objetivos, el número de objetivos de la investigación al final se plantean en el número de conclusiones. Entonces, a mayor número de objetivos, mayor número de conclusiones, y nos complicamos por gusto al desarrollar el trabajo. El más importante de los objetivos es el objetivo general, sin duda. Miren este ejemplo. Pregunta o formulación de la pregunta. ¿Existe relación entre el tratamiento de valsartán y la mejora en los niveles de presión arterial en adultos mayores? ¿Dónde? Pongámosle Hospital Geriátrico San José. ¿Cuándo? 2013. El objetivo general sería establecer la relación entre el tratamiento con valsartán y la mejora en los niveles de presión arterial en adultos mayores. ¿Dónde? Hospital Geriátrico San José. ¿Cuándo? 2013. Si vemos, tanto la pregunta como el objetivo general son básicamente lo mismo. Desde aquí, relación para adelante es lo mismo que relación del objetivo general hacia adelante. ¿Qué cosa ha cambiado aquí? En el objetivo general se le ha colocado un verbo. Y estos verbos ya están definidos. Para objetivos generales, estos son los verbos: analizar, formular, calcular, discriminar, fundamentar, proponer, concretar, relatar, identificar, reconstruir, generar, enumerar. ¿Listo? Y para los objetivos específicos también están los verbos. ¿Cierto? Advertir, deducir, enunciar, enumerar, mostrar, explicar, identificar, establecer. Ya están definidos los verbos. ¿Qué características tiene un objetivo de investigación? Ya lo hemos mencionado. Se plantean en verbo infinitivo aquellos que terminan en ir, ¿no? Contrastar, establecer, reproducir, crear, evaluar, examinar, fomentar. Incluyen los eventos, variables o dimensiones, vamos a ver en un ejemplo más adelante, orientados a la búsqueda de un nuevo conocimiento, y contienen un logro de estudio. El objetivo de investigación debe lograrse al concluir la investigación. Cuando ustedes sustenten, la pregunta va a ser: ¿cuál fue el objetivo de su investigación? Mi objetivo de investigación fue ABCD. Ok, ¿cuál es la conclusión sobre ese objetivo? Por eso les mencionaba que es necesario no tener muchos objetivos, porque estos al final se plantean en conclusiones. Cada objetivo específico debe contribuir al logro del objetivo general. Estamos totalmente de acuerdo. Los objetivos específicos se manifiestan como componente de la etapa del evento de estudio. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí está. Objetivo general: determinar los factores que inciden en la motivación de los ciudadanos a participar en los consejos comunales. ¿Cuál es el logro? Determinar los factores. ¿Cuál es el evento? Motivación y participación. ¿Cuál es la unidad de estudio? Ciudadanos Municipio de Barinas.
cuál es el dónde, comunidades, municipios y marinas, y cuál es el cuándo o temporalidad 2010. Estas características están siempre presentes en los objetivos generales. Y si nosotros revisáramos esas características en este objetivo general que hemos planteado para el ejemplo que pusimos, veremos que se encuentran presentes, ¿no? El dónde, el cuándo, cuáles son las variables, cuál es la población, en este caso adultos mayores. Se tiene siempre que respetar esos criterios cuando se plantean los objetivos. Pero recuerden lo que les mencionamos, que si la formulación del problema está bien hecho, el objetivo general no tendrá problema en poderse desarrollar o redactar. Otro ejemplo. ¿Cuál es la prevalencia de depresión en los adultos mayores en el servicio de geriatría del Hospital Luis N. Sáenz de la Policía Nacional de Perú 2015? El objetivo general, simplemente aumento de un verbo, sería identificar la prevalencia de depresión en los adultos mayores del servicio de geriatría del Hospital Luis N. Sáenz. ¿Y cuál sería el título? Nos estamos adelantando un poquito porque recuerden que el título es lo último que se pone en una investigación, pero también me sale de la pregunta. Corto esta parte, ¿cuál es me quedo de prevalencia hasta el final y tendría prevalencia de depresión en los adultos mayores en el servicio de geriatría, Hospital Luis N. Sáenz 2015. Entonces, el título, la pregunta y el objetivo general están directamente relacionados. Y la hipótesis también, como la veremos más adelante. Entonces, descripción, formulación y objetivos en realidad no es muy extenso en cuanto a documento. Estamos hablando de 2 hojas, aquí 2 líneas y aquí 2 líneas más, estamos hablando de 2 hojas y media. Pero sí es importante formular adecuadamente toda esta primera parte del capítulo 1 porque de ella dependerá el desarrollo futuro de la investigación. El cuarto punto en el capítulo 1 es la justificación del estudio. ¿Qué cosa es justificación del estudio? Quiero que nos digan por qué vas a investigar ese tema. O sea, alguien después de leer, o un tercero después de leer la justificación debe expresar algo así como, oye, tenías razón, eso es importante conocer. La justificación debe sustentar por qué se desarrollará la investigación, dentro de varios aristas o aspectos, ¿no? Que son los que vamos a ver. Primero, que la justificación es convencer a la comunidad académica, que en realidad vendría a ser el comprador del fruto de tu investigación, ¿cierto? Con los mejores fundamentos. O viendo del otro lado, la justificación es la mejor forma que tiene el investigador de vender su proyecto a la comunidad científica o a la comunidad académica. La justificación debe expresar las razones por las cuales se formula la investigación. O sea, debes plantear en este segmento el por qué formulas la investigación o el para qué, que también va de la mano con esto, ¿no? Los principales argumentos que motivan el proyecto también tiene que estar planteado dentro de la justificación. Tipo de justificación: hay una justificación social, importancia o beneficios para la sociedad, comunidad, empresa, gobiernos, otros actores. Yo puedo justificar mi trabajo desde un punto de vista social. Yo puedo decir, mi trabajo de investigación es importante porque permitirá generar cambios en la conducta social, etc, etc, etc. O puedo plantearlo como un problema de tipo o puedo plantearlo como un tema de justificación teórica, ¿no? Porque los resultados permitirán un aporte importante al conocimiento. O puedo justificarlo desde un punto de vista metodológico, porque esta nueva metodología permitirá desarrollar procedimientos para modificar conductas o propuestas metodológicas para abordar mejor determinados procesos de la salud y la enfermedad. O sea, hay diferentes formas de justificar la investigación. Otra es la justificación práctica, ¿no? Porque ayudará a resolver cuestiones concretas de la realidad específica o personal, ¿no? Importancia para el desarrollo formativo, profesional y laboral, sobre todo en las investigaciones con recursos humanos. 4 criterios básicos para elaborar la justificación que debemos tener presente, que es importante que las planteemos cuando desarrollemos nuestra justificación. Primero, relacionemos el proyecto con aspectos sanitarios nacionales e internacionales. ¿Sí? O sea, si tú me dices, ustedes plantean un trabajo de investigación sobre mortalidad materna,
tendrá que poner, pues no, al ser una política pública internacional, el tema de la reducción de la mortalidad materna, el presente trabajo se justifica porque brindará un conocimiento nuevo, importante, para generar estrategias y desarrollar acciones para cumplir los objetivos del desarrollo del milenio, o sea, algo así, o sea, tienes que justificar el trabajo y una de las estrategias es desarrollarlo o relacionarlo con proyectos de aspecto sanitario nacional o internacional. Lo otro es justificarlo también por su articulación con las líneas de investigación de la Facultad de Medicina. Si tú justificas el proyecto diciendo que el presente proyecto se encuentra dentro del marco de los lineamientos de la Universidad San Martín de Porres, al estudiarse la mortalidad materna y siendo un problema de salud pública internacional abordado por la Organización Mundial de la Salud, o sea, estás justificándolo de tal manera que nadie podría decir que tu trabajo de investigación no es importante. La otra es que tiene muy parecida asociación a la primera, que es con aspectos nacionales e internacionales, pero si conoces algunos temas muy puntuales de agendas de desarrollo, como de OPS, Objetivo de Desarrollo del Milenio, CEPAL, podrías también mencionarlas. Y el otro es cómo contribuye tu proyecto con soluciones y problemas concretos del sector sanitario, social y económico. Si tú en la justificación planteas que tus resultados van a permitir generar políticas públicas y por lo tanto reducir la mortalidad materna en las comunidades de la Sierra Central del país, o sea, esa justificación es totalmente válida y no tengan la menor duda que nadie se va a atrever a rechazar o observar un proyecto con tan justificación, ¿no? Con tal justificación. Las dos últimas partes. Entonces hemos visto cómo describir el problema, cómo formular el problema, objetivo de la investigación y la justificación del estudio. Entonces, estas dos últimas partes las vamos a tocar muy rápidamente, pero no dejan de ser importantes. Delimitación es dónde y cuándo, ¿cierto? Es una delimitación, se refiere a que fijes adecuadamente cuál es el ámbito geográfico y el tiempo en el que se va a desarrollar la investigación. Por ejemplo, el presente de investigación se desarrollará en los pacientes del servicio de oftalmología del Hospital Sergio Bernales durante el periodo 2015. Estoy delimitando el estudio, mi tiempo, mi dónde y mi cuándo. Y la otra es la viabilidad, que ya lo hemos conversado cuando hicimos el FINER, pero se refiere pues a si tienes los recursos disponibles para poder desarrollar, ¿no? Generalmente se coloca la presente investigación es viable al contarse con los recursos económicos, financieros y autorizaciones respectivas para su desarrollo. Punto. No hay que escribir mucho ahí tampoco. Entonces, como verán, hemos tocado en algunos minutos todo el capítulo 1 del proyecto de tesis. Queda en ustedes remitir a partir de hoy a sus asesores el capítulo 1 para hacer la retroalimentación. Recuerden que los plazos están muy cortos y muy pegados y necesitamos cumplir los tiempos. Entonces el capítulo 1 es un capítulo importante, así que tienen 15 días para poderlo desarrollar. La próxima sesión van a salir a exponer al azar sus avances. Vamos a hacer una retroalimentación, digamos en las tesis de auditoría, hay como 20 alumnos aquí de auditoría, va a ser importante sus opiniones, en el caso de los doctorados va a ser importante la opinión de los candidatos a doctor, entonces eso va a permitir reforzar y fortalecer lo que estamos desarrollando. Muchas gracias.